3 minutos. Señor presidente, señores congresistas, este es un debate muy importante y hay que ubicarlo en el escenario en el cual lo estamos dando, porque el nuevo gobierno, porque ciertamente no es un nuevo gobierno elegido, pero es un gabinete con un presidente que reemplaza al anterior presidente, está heredando los problemas del pasado del anterior gobierno y no los está solucionando. Más bien nos está planteando mecanismos para que continúen y de repente se exacerben esos problemas. El anterior gobierno tenía dos problemas centrales. Uno era la propia economía y otro era la corrupción. Bueno, la economía está en un fracaso completo. Y este gobierno no sabe por dónde ir en la economía. Y en la corrupción es un problema muy serio que hasta ahora no hay las medidas suficientes. Esto se puede ver en las cosas que nos proponen y que lamentablemente el dictamen de la Comisión del Congreso se ha colocado casi más atrás del propio gobierno o al costado del gobierno buscando hacer algunos puntos que son comunes pero sin solucionar los problemas básicos del país. Existe una crisis económica en curso. Esta crisis económica en curso está dada en especial por la caída de la recaudación fiscal. Esta caída de la recaudación fiscal es el 2013 22%, 2017 18%. La SUNAT tiene un problema bastante serio porque tenemos una pérdida creciente y tenemos la necesidad de hacer una devolución, porque por ejemplo los acuerdos con la minería se hicieron en función de que la minería iba a tener una alta rentabilidad y las empresas mineras iban a poder recuperar el IGB. Esto es, el Estado rápidamente tenía que devolverle los gastos hechos en las obras de construcción. Bueno, los ha hecho el Estado y por eso, por hacerlos tan rápidamente y también resulta que, según lo que dice Cooperacción, del 2012 al 2017, la SUNAT devolvió IGB por 72.319 millones de soles, la misma que creció en los últimos años. El 44% del mismo, de ese total, se devolvió en los años 2016 y 2017. La devolución del IGB al sector minero ha sido la más alta, con 21.640 millones del 2012 al 2017. Y cuando este gobierno tuvo que tomar medidas económicas, lo primero que se le ocurrió fue subir los precios. Y subió los precios a la gente. Y por eso es que la gente protestó. Y el gobierno se vio arrinconado porque la protesta de la gente le estaban congelando los sueldos, permitiendo el desempleo y no hay plata. No hay una renta minera inmensa en el país porque vivimos un momento internacional de subida de los precios del cobre. Y esos precios del cobre, ¿cómo se reflejan en la economía nacional? No se reflejan. Se reflejan en el bolsillo de la gente que le están quitando el dinero, se refleja en el desempleo, en las crisis de las empresas, en la crisis de la agricultura. Ahí se refleja, y se refleja en la propia política del gobierno, que no sabe cómo ir, sino mantiene el mismo esquema. Y la comisión que han presentado este dictamen está en la misma posición, mantiene el mismo esquema que llevó Kuczynski a la crisis del país y que hasta ahora no sigue cambiando. Esto es, ni siquiera pueden decirle a las empresas: oiga señor, ya ustedes están ganando bastante y van a ganar más. Se pasaron 10 años construyendo una minería, ya está exportando, va a tener importantes precios. Pero nosotros vamos a ver si le cobramos, cuánto le cobramos, pero sí le vamos a devolver directamente lo que está considerado obligado a devolver en el IGB, por los costos que ustedes han gastado en el momento de la construcción. Pero si un país no tiene recursos, no le puede decir, así como le puede decir: oiga señor, le cobro más impuestos, no le puede decir: oiga, la devolución no la podemos hacer ahora, que la vamos a postergar. Tiempo adicional para el culmine, por favor. Entonces lo que hicieron fue eso, y la gente protestó, porque le tocaron el bolsillo a las personas, y están afectando la política del gobierno, y la política que está detrás de esta propuesta de facultades delegadas es: vamos a afectar a la gente. De ahí que dentro de las facultades delegadas está la precarización laboral. Está acá comprendida bajo la fórmula de decir que a los jóvenes se les pueda contratar de otra manera, bajo la forma de decir que se puedan flexibilizar los contratos laborales. Eso es, está ahí comprendida la crisis de la agricultura. Ya se dio las facilidades a la agroexportación, con regímenes laborales prácticamente de semiesclavitud por los próximos años y con todas las facilidades tributarias. Ahora se está complementando ese circuito. En esas condiciones, la propuesta de facultades delegadas no resuelve los problemas que se tienen que enfrentar.
nuestra oposición, nuestra crítica es por eso mismo, no porque sea un gobierno nuevo que ha cambiado y que quiere hacer otras cosas, sino que el mismo gobierno que tenía la obligación de hacer los cambios frente al anterior presidente que por la política que llevó a esta crisis, está continuando con la misma crisis. No está enfrentando los problemas reales del país, porque para enfrentarlos tendría que decirle a las grandes empresas mineras, le cortamos la devolución, vamos a devolverle menos, tendría que decirle a los grandes exportadores, un momento paguen lo que deben pagar, tendría que decirle al conjunto del país, vamos a invertir de otra manera, cortar efectivamente los circuitos de corrupción que existen en casi todas las áreas, tendría que entrar con fuerza. Para que culmine, congresista. Nosotros Hubiéramos preferido que se planteen en otros términos, porque nosotros no decimos que no hay que dar facultades delegadas. El problema es para qué se dan las facultades delegadas. Si es para precarizar la agricultura, el empleo, las condiciones de la población y para permitir que los grandazos sigan teniendo más dinero mientras el país se estruje en sus posibilidades, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que ahí hay una diferencia sustancial de concepto y estrategia de qué hay que hacer con el Perú. De ahí que lamentamos que un nuevo gobierno, porque en la práctica es un nuevo gobierno, un nuevo gabinete, que empieza, un nuevo presidente que empieza a plantear medidas, esté con esta dificultad en diseñar de otra manera el rumbo del país. Y un Congreso que ante el cambio que ha habido en la crisis política del país, en vez de decir es el momento de reorientar el país, de buscar temas que sean por lo menos comunes en el agro, en laboral, en la producción industrial, nada. Aquí más bien hasta los bancos, como bien se ha dicho por parte de nuestro historiador congresista, hasta los bancos, las AFPs, ahora son beneficiadas inmensamente con esto que está alargándose. Entonces, por eso, señor presidente, nosotros en Nuevo Perú hemos acordado votar en contra por estas razones de que está mal encaminada la propuesta de delegaciones de facultades y cuando vengan los temas de debate legislativo plantearemos las alternativas correspondientes en cada uno de los casos. Bien, congresista Vieira, 2 minutos. Gracias, presidente. Hace un momento escuché todas las críticas a De Salud, pero nadie dice nada con respecto a todo lo que le deben las grandes empresas, que estamos hablando de miles de millones de soles que le deben, los hospitales, las infraestructuras rajadas, no hay camas, no hay colchones, no hay medicina, no hay absolutamente nada. Si el gobierno está pidiendo las facultades delegadas, de mi lado lo voy a otorgar, pero acá el tema es que tiene que ser competitivo para tener una gestión de poder recuperar esas grandes deudas que le tienen a De Salud y esas grandes deudas que también le tienen a la SUNAT, que estamos hablando de miles de millones de soles, como bien saben. Ahora, con el tema de sobre impulsar el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas, aquí debería, por ejemplo, fortalecerse, darle facultades a las micro y pequeñas empresas para que puedan ser núcleos ejecutores, por ejemplo, para aprovechar esos cientos de millones de soles de los panamericanos que se van a gastar en mobiliario para las vías que se han construido. No puede ser posible que se va acortando la fecha y parece que estuvieran esperando el último momento para alquilar de una empresa extranjera las camas, las salas, los comedores, todo lo que lleva a las vías. ¿Para qué? Para hacer esos grandes negocios, cuando acá ese dinero debe quedar aquí para los peruanos y principalmente para las micro y pequeñas empresas. El gobierno debe tener claro, todavía estamos a tiempo, y no esperar el último momento para el gran negocio de estas transnacionales que van a querer alquilar el mobiliario y llevarse cientos de millones de dólares. Con respecto al tema de la pesca, estoy de acuerdo de que se quiera formalizar la pesca artesanal y combatir la pesca ilegal, pero yo creo que si realmente queremos combatir la pesca ilegal tenemos que evitar que la flota extranjera ingrese al país. Minuto adicional, por favor. Capacidad de sancionar a aquellas embarcaciones que ingresen a jurisdicción nacional deben ser duramente sancionadas, pero con multas que sean el equivalente de la embarcación, prácticamente para que cualquier embarcación extranjera que esté en nuestro mar, inmediatamente, en otras palabras, tenga que entregar las llaves. Y no como existe actualmente, gracias al gobierno de Alejandro Toledo, que prácticamente la deuda se la redujo al 10%. En cualquier lugar ingresa un barco extranjero en nuestro territorio, se lleva nuestros recursos y le aplican
multas irrisorias. Eso hay que cambiar y debería tenerlo en cuenta el gobierno, como también el tema del control satelital, porque nos han estafado con un satélite que no costaba más de 300 millones y al final nos ha costado cerca de 600 y ni siquiera tiene capacidad para tomar imágenes de alta resolución en el océano. O sea que tenemos que darle facultades, pero para fortalecer la Capitanía, la Marina de Guerra, para fortalecer a la FAP, para que pueda intervenir la flota extranjera, porque esa flota extranjera, el equivalente que nos roba al año, estamos hablando de miles de millones de soles, señores. Por favor, reflexionen de nuestra despensa alimentaria, nuestra mejor alimentación proteica. Gracias. Gracias, congresista Vieira. Congresista Espinosa, también 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el pedido de facultades de Alianza para el Progreso, consideramos efectivamente que ante una situación de la economía, una economía que requiere no solamente inyectarle capitales, sino que fundamentalmente requiere también medidas adecuadas para ingresar a la OCDE. El tema de elusión es un tema que todavía sigue pendiente en la agenda nacional y nos perjudica porque definitivamente más del 4% de nuestro PBI termina en los paraísos fiscales. El tema de los beneficios tributarios es un tema que nos preocupa y la propuesta de Alianza para el Progreso es que el Ejecutivo priorice y racionalice los beneficios tributarios, identificando y eliminando los beneficios tributarios a quienes no hayan cumplido con los objetivos de su creación. El tema de la estabilización tanto del precio del combustible como el precio de algunos productos agrícolas, como por ejemplo la banda de precios del tema del arroz, para evitar posteriores problemas por parte de los propios agricultores. En el tema de pesca, señor presidente, volvemos a insistir en la necesidad de garantizar no solamente de terminales certificados, porque ninguno de los terminales de los pescadores artesanales tiene certificación, sin embargo los privados lo tienen, y también el tema de la acuicultura, que ha señalado que se le va a dar importancia, pero definitivamente requiere recursos y adicionalmente legislar, por ejemplo, para las OSPAs en la bahía de Sechura, para que puedan realmente generar productividad. El tema de educación virtual, señor presidente, me solicita una interrupción el congresista César Vázquez. Congresista Vázquez. Las dos interrupciones. Las 2 interrupciones. Sí, gracias, presidente. Bueno, el gobierno nos ha solicitado la delegación de facultades y nosotros como bancada creemos que no hay argumentos coherentes para negárselas. Sin embargo, presidente, no podemos abdicar de nuestra función de control y fiscalización y estaremos atentos para poder controlar el ejercicio de estas facultades que estamos votando el día de hoy. En un informe presentado el día de hoy, señor presidente, por la Contraloría de la República, nos determina que Cajamarca es la región con mayor número de funcionarios públicos sancionados por corrupción. Si a esto le sumamos que Cajamarca desde hace 2 años encabeza la lista de las regiones más pobres del país, entonces tenemos una combinación letal, corrupción más pobrezas, que atenta contra nuestra región que tanto le ha dado al erario nacional. Esperamos que el gobierno central tenga en cuenta esta situación a la hora de ejercer estas facultades que votaremos el día de hoy y que pueda orientarlas en una lucha efectiva contra la pobreza y la corrupción. Y digo esperamos, presidente, porque 1,5 millones de cajamarquinos seguimos esperando que el gobierno central se reivindique con nosotros por el olvido estructural en que nos ha sumido. Muchas gracias. Gracias, congresista Espinosa. Puede continuar, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente,
Una de las preocupaciones que tenemos desde Alianza para el Progreso es el tema agrícola. La coyuntura agraria, señor presidente, no solamente permite luchar contra la pobreza, pero tal y como está en estos momentos necesitamos, creo que trabajar. Primero, el Instituto de Semillas que plantea el Ministerio de Agricultura, pero que este Instituto de Semillas permita garantizar a los productores, mejorar la calidad y la competitividad. Necesitamos también, señor presidente, que los representantes de los pequeños productores de Cajamarca, de Ayacucho, de Cusco, de Huánuco, de Pasco, de Puno, de San Martín, de Ucayali y de Piura, que han solicitado facilidades para cancelar sus créditos que tienen pendientes con Agrobanco, lo puedan hacer porque no solamente perdieron su producción, sino no olvidemos que parte de más de 484 millones de los fondos destinados para los pequeños productores fueron destinados para grandes empresas, poniendo y quebrando prácticamente el Banco Agrario. Señor presidente, nuestra preocupación y nuestro pedido al señor ministro por el tema de la teleeducación y sobre todo la telemedicina. Es importante destacar que desde el 2015 hay un fondo de FITEL, el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, que se suscribió un contrato de banda ancha para la conectividad integral y que lamentablemente para el desarrollo de las zonas de Piura y Tumbes. El plazo de ejecución era 12 meses y 10 años de operatividad. Sin embargo, han pasado los años, se han suscrito 7 adendas y hasta ahora no empieza. Por eso esperamos que hasta la fecha que no se ha ejecutado nada de los 40 millones de estos proyectos de educación y salud virtual puedan ejecutarse para salvar la vida de miles de peruanos, sobre todo de las zonas más olvidadas. Esperemos que ya no se firmen más adendas y el proyecto comience a ejecutarse y por eso creemos que salvar vidas mediante la teleeducación y la telesalud es una opción. Ya el Instituto del Niño, la directora, ha puesto en marcha varios programas que permiten conectarse tanto con el norte como con la sierra y el centro del país. Creo que estos modelos únicos deberían implementarse para poder ayudar a todos los peruanos. Presidente, insistir, si realmente estamos pensando en los más pobres, en luchar y en reactivar la economía, tenemos que impulsar la agricultura, la pesca, los servicios, pero sobre todo, señor presidente, pensar en que necesitamos reestructurar el tema de SUNAT para cobrar y además sincerar las deudas que eviten estas confrontaciones permanentes en las cuales decimos no se paga, pero sin embargo la forma como se está haciendo, involucrando y permitiendo que bolas de nieve terminen elevando las cifras y convirtiéndolas en impagables. Creemos también, señor presidente, el gran compromiso con la pequeña empresa que necesita la reactivación de este país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave, 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, el Nuevo Perú ya ha explicado, creo que de manera clara, las razones por las cuales no estamos de acuerdo con esta delegación de competencias, presidente. Yo quisiera marcar 2 puntos que no estaban en el texto original que mandó el Ejecutivo y que no son, presidente, elementos que, comillas, permitan hacer unas precisiones, sino que trastocan el sentido original de la norma. Uno, ya se señaló sobre el tema del beneficiario final, que con el texto presentado ahora lo que haría es que, abogados y contadores no colaboren con la justicia para entender quiénes son los beneficiarios finales y, por tanto, combatir realmente el lavado de activos. El segundo, presidente, es en el artículo 1, el inciso G, que tiene que ver precisamente con la elusión tributaria. Nos hemos llenado la boca, presidente, en este Congreso sobre la necesidad de avanzar en lograr que la norma 16 entre de una vez en vigencia, que era una norma antielusiva que tenía que funcionar ya para quienes pretenden sacarle la vuelta a la norma paguen sus impuestos. Y, presidente, resulta que el nuevo texto que se ha preparado en la Comisión de Constitución excluye a la micro y pequeña empresa, presidente, y dice formalmente incorporar mecanismos para no incluir a la micro y pequeña empresa. Y uno diría, la microempresa son 150 UITs. Tal vez uno podría entrar en esa discusión, presidente, pero ¿sabe que hoy una, comillas, pequeña empresa puede mover
1.700 UITs, hasta 7 millones. ¿Y no sabemos acaso que uno de los mecanismos más fáciles es fragmentar y de esa manera evitar precisamente pagar los impuestos que hay que pagar? Por eso, presidente, no estamos de acuerdo con esta reducción que podría significar amarrarle las manos a quienes tienen que entrar con una fiscalización abierta como en la mayoría de países, presidente. Pero además, este proyecto de pronto incluye temas que nos sorprende. Ha dicho la presidenta de la Comisión de Constitución que, por ejemplo, se excluye el régimen agrario, ojalá sea verdad, porque en el texto sigue incluyéndose, porque supuestamente hay un dictamen en la Comisión Agraria, presidente. Pero ¿sabe qué? Incluyen negociación colectiva. Negociación colectiva, presidente, hay un dictamen aprobado desde diciembre del año pasado, y hasta ahora no entra al Pleno. ¿Y estaba en el pedido de delegación de facultades? No, no estaba. Entonces, ¿qué ocurre, presidente? ¿Por qué es que quiere Fuerza Popular entregarle la negociación colectiva al Ejecutivo cuando sabe que el mandato constitucional lo tenemos nosotros? El Tribunal Constitucional dijo que nosotros seamos los que hagamos esa regulación de negociación colectiva, presidente. Y además, el proyecto que tenemos acá, ojo, un proyecto que se presentó en febrero del 2017, se dictaminó en diciembre del 2017 y hoy, que estamos entrando, presidente, a julio del 18, seguimos sin debatirlo y sin aprobarlo en el Pleno del Parlamento. Fue consensuado con las centrales de trabajadores estatales. ¿Y por qué es fundamental que lo legislemos nosotros y no el Ejecutivo? Porque el MEF no quiere la negociación colectiva. Y ya lo dijeron claramente, el Ministerio de Economía y Finanzas no quiere, ¿saben por qué? Porque es el empleador, pues. Y resulta que en este caso tenemos que defender el derecho de los trabajadores. ¿Y qué cosa quieren hacer? Dárselo al Ejecutivo. La verdad, sorprendente, presidente. Y justo un argumento contradictorio, porque han dicho que sobre lo que ya hay dictamen no habría por qué delegar facultades, pero en este caso sí lo harán, supongo, por algún tipo de cercanía con la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso sobre añadidos que hay en este texto, presidente. Pero adicionalmente, tiempo adicional, la propuesta del Ejecutivo tiene un elemento que nos sorprende y nos preocupa, presidente. En el artículo 1, inciso A, se plantea la modificación de la ley de sobreprecios de transferencia, presidente. ¿Por qué nos preocupa? Porque la ley de precios de transferencia, que se logró modificar, consideraba los precios que están tasados en las cotizaciones internacionales y no en los contratos que nuestras empresas concesionarias de productos de recursos naturales hacen. ¿Por qué, presidente? Porque, como ha demostrado el congresista Damer, nos roban la regalía del gas. Y tuvimos que irnos a CIADI, presidente, para poder conseguir que nos devuelvan parte de la regalía que nos robaban. ¿Por qué? Porque en el contrato amarraban un precio. ¿Y qué cosa pretende ahora la delegación de competencias? Volver a la posibilidad de que el Ejecutivo otra vez modifique y entonces sean los precios de los contratos y no los precios de cotización internacional los que se valoren para la regalía, presidente. Minuto adicional para el culmino. Presidente, este tipo de cosas nos parecen, presidente, que ponen en evidencia que la preocupación de fondo no es el país, no es la soberanía nacional, no es la certeza de poder avanzar de manera clara y transparente, sino que son otras las intenciones que hay, presidente. Y nosotros, por lo menos de manera clara, le vamos a decir al país que no estamos de acuerdo con esa manera de actuar, presidente. Gracias. Congresista Marco Arana. 4 minutos. Buenas noches, colegas. Buenas noches, presidente. Este debate no puede caer en la postura maniquea de señalar que hay quienes son obstruccionistas y quienes son colaboracionistas o cargadores del Ejecutivo, como quieran llamarse. No es así, presidente. Aquí el tema está en el rol que el Congreso tiene para legislar, cautelando el bien común, cautelando el artículo 1 de la Constitución sobre el fin del Estado, la persona humana. Y ese es el tema. Y allí, qué bueno que tenemos, y además se ponen en evidencia, distintas miradas de cómo hacer política, cómo legislar,
y cómo actuar políticamente de cara a la ciudadanía que nos ha elegido para estar en el Congreso. Y en ese sentido, para nada puede ser considerado obstruccionista cuestionar y criticar y proponer alternativas frente a lo que el Ejecutivo plantea en materia de facultades delegadas. El Frente Amplio está claro en que tenemos que apoyar las leyes que sean justas. El Frente Amplio está claro en que en el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la violencia contra las poblaciones vulnerables, particularmente las mujeres y los niños, tenemos que ser absolutamente claros que tendríamos que dar el respaldo necesario y oportuno. Pero eso no está en juego, presidente, en lo que hemos escuchado decir desde el Frente Amplio, sino como que si se apoya todo lo que se pide, entonces esto no se es obstruccionista. Pero en todo caso ese es un problema de fuerza popular. Si frente a la ciudadanía hay quienes le consideran que han tenido una actuación obstruccionista y ahora en este debate quieren mostrarse más bien como colaboracionistas, descalificando a quienes tenemos legítimas preocupaciones sobre, por ejemplo, una reforma tributaria. O sea, van a seguir pagando los que más tienen, van a seguir con las exoneraciones tributarias, van a seguir con los subsidios que tienen, vamos a seguir con una SUNAT que devuelve miles de millones de soles, sea por devolución de impuestos, sea por devolución de comercio exterior, mientras, por ejemplo, en materia económica, seguimos haciendo lo mismo. Hoy día, presidente, apareció en el peruano, por ejemplo, la concesión de 400.000 hectáreas que el Ministerio de Energía y Minas entrega en los distritos de Canchis y Quispicanchi, en la zona denominada Montaña de Siete Colores, en el área de conservación regional de la Usangate. Y nos vienen a decir que las cosas que se quieren hacer son diferentes, y el respeto, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 03343, que señala que allí no se pueden dar concesiones y se señalan explícitamente que quedan prohibidas las actividades extractivas hasta que no se cuente con el plan maestro en Cusco. Eso ha hecho el Ministerio de Energía y Minas hoy día. Y entonces, si no hay esos cambios, presidente, que apunten, por ejemplo, hacia la diversificación de nuestra economía, ¿qué cosas nos proponen concretamente sobre medidas para pequeños y medianos agricultores? Acceso a crédito, acceso a tecnologías, acceso a infraestructura adecuada para el transporte. Se nos propone algo concreto sobre el sector textil abandonado en el país, sobre los productores algodoneros, sobre los alpaqueros. Se nos proponen medidas concretas. ¿Cómo se va a orientar la economía a su diversificación para generar valor agregado, por ejemplo, en un sector como la minería, en el que hay aquí quienes pretenden confundir señalando que solo la minería salvará al Perú, cuando en realidad el tipo de minería que tenemos en el país, la ilegal, que ya todos conocemos, y la formal, que sigue exportando básicamente piedras, presidente. Y el valor agregado del refinamiento de los metales, las refinerías que se propusieron al inicio del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo señalar ahora, presidente? Que va a haber equilibrios fiscales con grandes grupos empresariales que sigan teniendo exoneraciones, que siguen sin entrar en vigencia el capítulo 16 del Código Tributario sobre ilusión tributaria, que van a seguir judicializándose las deudas y no... Un minuto adicional. Las deudas al Estado, presidente. Me pidió la congresista Foronda y la congresista Melgarejo una interrupción. La congresista Foronda. La primera interrupción, la congresista Foronda. A través suyo, presidente. ¿Cómo no? Presidente, no es cierto que no tengamos propuestas. Las hemos dicho. Lo que pasa es que partimos de orientaciones distintas. Para nosotros es un tema de no más concentración de poder en los grupos empresariales. Es un tema de diversificación productiva. Es un tema de frenar las exoneraciones tributarias y la elusión tributaria que se dan
a grupos económicos a los que no se les quiere cobrar. Y es también cierto, presidente, que ojalá yo me equivoque, pero desde el Congreso de la República se está favoreciendo a estos grupos. Espero de que en este Congreso no pase la norma de modificatoria en la 1084, que quiere afectar los derechos previsionales de los pescadores a fin de favorecer con el $1.95 a la Sociedad Nacional de Pesquería. Esas son medidas concretas que nosotros no podemos permitir en contra de los derechos previsionales de los pescadores. Mientras ellos ganan casi $700 por tonelada métrica, simplemente a ellos se les paga $1.95. Ese es el tipo de país que queremos. Seamos coherentes, pues, al momento de votar. Gracias, presidente. La segunda interrupción la contesta María Melgarejo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marco. Presidente, nuestra bancada siempre piensa en nuestros hermanos del campo, en la agricultura, proveedores, fuente de alimentos. Y yo quiero pedir y que pensemos en la creación de un Instituto Nacional de Semillas, en el artículo 2, en materias de delegación de nuestras facultades que este Congreso le va a conferir al Ejecutivo, en materias de gestión económica y competitividad, porque eso es el sentimiento de los hermanos del agro. Y en esa medida quiero que se incorpore con la venia del Pleno y los que corresponda a su mesa, señor presidente, la necesidad urgente de la creación de un Instituto Nacional de Semillas para nuestros hermanos del campo. Dicho eso, agradezco la participación. Congresista Marco Arana, culmine, por favor. Gracias, presidente. Nos preocupa, presidente, que una forma más adecuada de votar hoy día y de haber puesto a consideración de la delegación nacional el pedido de facultades legislativas hubiese sido, y así en realidad lo sostuvimos en el debate previo, que las materias que piden facultades delegadas en temas de lucha contra la corrupción, en temas de violencia contra poblaciones vulnerables y particularmente contra las mujeres, en medidas que tienen que ver con los derechos laborales y la parte que se nos ha planteado, ¿no?, como materia tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, se votaran de manera separada, presidente. Nosotros, sin duda, en la bancada del Frente Amplio, en materia de lucha contra la corrupción, en temas de modernización del Estado, en temas de protección de personas en situación de violencia, nosotros habríamos dado nuestro voto de respaldo. Culmine, por favor, 30 segundos. Y en materia económica, en materia tributaria y financiera, el Frente Amplio lo que demanda es una reforma tributaria, con justicia tributaria, que el que gana más pague más, y que por otro lado no hayan los mecanismos de elusión, no hayan los mecanismos de adeudamiento al Estado, y en ese sentido también desde el Frente Amplio demandamos, por ejemplo, que no se pase como se está queriendo pasar, presidente, el tema de la extensión del régimen especial laboral que ya tiene el régimen agrario, y se señaló en el 2001, ¿no?, que había que tener... Culmine, congresista, por favor, 30 segundos. Que la idea de la ley 27.360 era aprobar las normas de promoción del sector agrario. ¿Qué promoción es esta, presidente, que llevan 17 años promocionando lo que ya sabemos que es un éxito y un boom? Y nos alegramos por eso, el sector agroexportador.